Problema de asociación de capacitores o condensadores también se llama. Vemos un circuito donde tenemos condensadores en serie y en paralelo. La primera pregunta me dice la capacitancia equivalente, es decir, todos estos condensadores, calcular uno que haga el mismo efecto. Lo primero que voy a hacer es hacerme el equivalente de estos dos que están en serie en esta rama. Os recuerdo que cuando tenemos varios condensadores en serie, el inverso del equivalente es igual a la suma de los inversos, en este caso C2 más C3. Hacemos la operación de las dos fracciones, denominadores multiplicados, C2 por C3, y en el numerador pues C2 más C3. Como queremos el equivalente, no el inverso del equivalente, pues el condensador que debemos de colocar ahí que sustituya a esos dos y que tenga el mismo efecto será C2 por C3 dividido entre C2 más C3. ¿Veis? He dado la vuelta a la fracción. Ponemos los valores numéricos. Si ponemos en micros 5, lo ponemos en microfaradios, 5 por 20 dividido 5 más 20. 100 entre 25, 4. Por lo tanto, 4 microfaradios es el condensador que si hacemos esto, ¿ves? Lo quitamos y ponemos aquí otro condensador equivalente, en este caso de 4 microfaradios, pues haría el mismo efecto, este es el equivalente, el mismo efecto que hacían esos dos. Bien, pues ahora voy a hacer ya el equivalente de todos estos, es decir, de los tres que tengo. Vemos que los tres están en paralelo. Y os recuerdo que el equivalente, vamos a llamarlo C total, para no equivocarnos con el otro, pues cuando están en paralelo simplemente es la suma de los tres. O sea, sería primero el C4, luego el equivalente que nosotros acabamos de hallar ahora y más el otro, el C1. Que aunque esté aquí arriba, da igual que estuviese aquí en este lado, porque sigue estando en paralelo, ¿no? O sea que vamos a hacer el equivalente de estos tres. Bien, pues simplemente sumarlos, ¿no? Si los sumamos todos, pues me queda exactamente 20 microfaradios. 20 microfaradios. Si queremos pasarlo a faradios, tenemos que recordar que un microfaradio equivalen a 10 a la menos 6 faradios, ¿eh? O sea que en cualquier momento lo podemos cambiar. Bueno, la primera pregunta es eso. O sea, quiere decir que nosotros el circuito sería equivalente a este otro. Ya solo tenemos un condensador, que sería este, el total que hemos hallado nosotros ahora, de 20 microfaradios, ¿eh? Este de aquí vamos a llamarlo así. Microfaradios. Bien, lo que voy a hacer es calcular, como la segunda pregunta que me dice el problema es la carga de cada condensador, lo que voy a hacer es calcularme la carga de estos dos que hemos hallado. Porque al estar en serie la carga es la misma, eso hay que recordarlo. Entonces, me voy a calcular la carga del equivalente y será la misma para el C2 y el C3. O sea que la carga del equivalente, lo dejo por escrito, es igual a la carga del 2 más igual a su vez a la carga del 3. ¿Qué relación hay entre la carga, la capacidad y la tensión? Bueno, como este V es de 20 voltios,
20 voltios, pues el condensador equivalente está a 20 voltios, el de 4 microfaradios. Por lo tanto, pondremos la fórmula con capacidad igual a carga dividido la tensión a la que se encuentra el condensador o el capacitor. Por lo tanto, la carga será siempre el producto de la capacidad por el voltaje. La capacidad del equivalente, o sea, en este caso, del equivalente por el V, que el V es 20, pues lo podemos poner directamente. O sea, que carga del 2, carga del 3 es la misma que carga del equivalente, es decir, carga del equivalente eran 20, lo pongo en faradios por 10 a la menos 6, aquí tenemos que hablar siempre de faradios, porque hay otra unidad involucrada, cuando sean sumas o restas de micros se puede hacer micros, pero cuando ya hay que multiplicarlo por voltios, pues ya tiene que estar en faradios. Bueno, pues esto me sale exactamente una carga de 8 por 10 a la menos 5. 8, 4, 2, no, esto no es 8 por 10 a la menos 5, no puede ser. Aquí me he equivocado yo. El equivalente no es 20, es 4. 4 microfaradios. Ahora sí. 4 por 10 a la menos 6 y por 20. Y esto exactamente sí que sale los 8 por 10 a la menos 5 coulombios. Eso le pondremos la C de coulombios. Cuando ya tenemos la carga de Q2, la de Q3, que es la misma por estar en serie, y luego la carga de Q4 y Q1, digo de C4 y C1, pues serán directamente aplicando la fórmula, ¿no? O sea, porque ambos están a 20 voltios, sería carga de Q1 igual a la capacidad de Q1 por la V, que es 20. Capacidad de Q1 era 8. ¿Dónde está? Sí, 8. Los datos del problema, ¿no? Q1, Q2, la Q3, Q4 y Q2, ¿no? Bien, pues lo pongo directamente. Q1, 8 por 10 a la menos 6, pongo en faradios, multiplicado por V, que era 20. Ya tenemos la carga del Q1, que me sale 1,6 por 10 a la menos 4. 1,6 coulombios. Carga de Q1 y la última carga que tengo que calcular es la carga de Q4. C4 por la V, que siguen siendo 20. Por lo tanto, la carga de Q4, ¿dónde estaba aquí? 8 por 10 a la menos 6 no son iguales. Por 10 a la menos 6 por 20 pues son iguales. 1,6 por 10 a la menos 4 coulomb. Ya hemos contestado dos de las preguntas, las cargas de cada uno, y el otro era la capacitancia equivalente. Y la última pregunta es la energía que acumula cada uno. Simplemente es aplicar la fórmula, ¿no? La energía U es igual a 1/2 de la capacidad por el voltaje. Bien, vamos a ver. Esto va al cuadrado. Bien, lo que tenemos es la tensión del 4, porque son 20 voltios, estos son los 20 voltios de V, y la tensión del 1, que también son 20. Pero lo que no tenemos es la tensión del 2 y del 3, porque claro, el 2 tendrá una
y el 3 tendrá otra. O sea que vamos primero a calcular la tensión de VA a VB y luego de VB a VC. Y así la suma de las dos tiene que ser 20, pero no sabemos cuál es cada una de ellas. Entonces, tensión de AB, la tensión que le corresponde, el voltaje que le corresponde al C2, pues será la carga que hemos quedado que era la misma, la carga del 2 que era igual que la equivalente entre su capacidad C2. Hemos dicho antes que la carga equivalente era la misma que la de 2 y que la de 3. O sea que haciendo esta operación, la carga de 2, la equivalente era 8 por 10 a la menos 5 y la capacidad del C2, eso que era dato, pues 5 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, nos sale un voltaje de 16 voltios. Eso ya nos servirá para hallar la energía. Y el voltaje de BAC, que es el que corresponde al otro condensador, al condensador C3, pues es igual a la carga del equivalente de esa rama, que ya hemos dicho que es la misma para los dos, entre C3. O sea que diremos la carga del 3 entre su capacidad. Entonces tenemos la carga del 3, la misma, la coequivalente, o sea 8 por 10 a la menos 5, dividido entre la capacidad de este condensador, que era 20. 20 por 10 a la menos 6. Haciendo la operación me sale un voltaje de 4 voltios. Vemos que está bien, ¿no? Porque la suma de los dos tiene que ser 20, que es la de la pila. Están en serie, la tensión tiene que sumarse, ¿no? Bueno, pues ya una vez que tenemos esto, con las fórmulas, ya tenemos todos los datos numéricos, con la fórmula de la energía para el 1, pues 1/2 de la capacidad de 1 por el voltaje del 1 al cuadrado. La del 2, pues simplemente es poner los números y hacer las operaciones. La capacidad del 2, capacitancia, por el voltaje del 2. La del 3, etcétera, y hacemos el valor numérico y nos quedará los resultados numéricos, que la unidad es el Joule, ¿veis? Cada uno tiene su capacitancia y su tensión. El 1 y el 4, como eran iguales, ¿no? La tensión son 20, mientras que el 2 y el 3, que eran los que estaban en esta rama, pues veis, a uno le pongo la tensión de 16 y el otro la de 4, que es la que hemos hallado aquí los dos, 16 y 4. Los condensadores, los capacitores que están en serie tienen la misma carga. Entonces la carga del uno más la del otro tiene que ser la misma, la tensión de uno más la del otro tiene que ser la tensión a la que está sometida toda la rama suya, desde A hasta C, que hemos visto que sale 16 más 4, 20.